más sangre. ¿Estamos? Solo lo vamos a hacer en 3 clases y media, casi 4. No quedan. Aquí mire, 1, 2, 3, 4. Y aquí voy a hacer sangre y un poco de carga también inicial para terminar con 2 clases más. Y ahí termino. ¿Ya? Sangre. Entonces, ¿cómo se llama la disciplina que estudia la sangre? La hematología. ¿Ya? No tiene sentido ver según su terminología hay cosas que decir, ¿ya? Hematología. Pero la sangre, ¿qué cosa es la sangre? Nosotros ya sabemos que, de acuerdo a Ramón y Cajal, hay 4 tejidos básicos o fundamentales. ¿Se acuerdan? Epitelial, es lo que me interesa, ¿no? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Ya? El tejido conectivo conjuntivo, a su vez, ¿se acuerdan cómo se clasificaba? Había un tejido conectivo conjuntivo óseo, cartilaginoso, adiposo. ¿Y cuál era el otro? Sanguíneo. ¿Cierto? Entonces, la sangre, ¿qué cosa es? Es un tejido, ¿cierto? Es un tejido conectivo, conjuntivo. Estamos especializados, que se diferencia del resto de los tejidos por eso, ¿no? Es un tejido que no está fijo, ¿cierto? Es un tejido que circula a través de todos los vasos sanguíneos del organismo. ¿Cierto? Eso es la diferencia. ¿Ven? En cambio, el resto, ¿cierto? No tienen movimiento, ¿cierto? Están fijos, no tienen movimiento. ¿Ya? Eso es lo que diferencia la sangre de los dos tejidos. Luego vamos a ver ¿cierto? Cuáles son los componentes, pero antes de llegar a ello, vamos a ver cuáles son las funciones de la sangre. Tenemos que el sangre es un tejido conectivo, conjuntivo que circula, ¿cierto? De forma móvil o no sonido. Pero ¿cuáles son las funciones? Si circula, ¿cuál será una función entonces de la sangre? ¿Cuál será? Transporte, ¿cierto? Claro, la sangre, ¿qué cosa transporta la sangre? Una gran cantidad de elementos. Por ejemplo, el producto de la respiración, ¿cierto? Ingreso y salida de aire, estamos ingreso y salida. En el ingreso pues entra oxígeno, estamos de alveolo a sangre y ese oxígeno tiene que ser transportado. Producto de la también en la expiración, las células van a sacar el CO2 hacia la sangre y por la sangre van transportados hacia los pulmones, ¿cierto? Hacia el alveolo y luego van a salir hacia el alveolo y luego hacia las vías respiratorias al exterior, o sea, transporta gases, ¿no? Oxígeno, CO2. Ya luego vamos a decir, ¿cierto? Cuántas formas o cuáles son las formas como transportan estos gases. En un momento lo vamos a decir. ¿Qué más transporta? Los nutrientes. Claro. Las macromoléculas como los carbohidratos, proteínas, lípidos que ingresan, ¿cierto? Con la digestión ingresan. Viene la masticación, salivación. O sea, viene la digestión, luego viene la absorción. ¿Cierto? Y en la digestión, esas macromoléculas se van a degradar hasta sus micronutrientes. Los monosacáridos, ¿se acuerdan? Glucosa, galactosa, fructosa, se absorben directamente en la sangre, ¿no? Los aminoácidos en la sangre. Ácidos grasos, si fuesen de cadena corta ellos, directamente hacia la sangre. Si fuesen de cadena larga, hacia la línea. ¿No? ¿Qué más transportan? Sustancias reguladoras como las hormonas. Las hormonas son sustancias secretadas por glándulas de secreción interna que se vierten directamente hacia la sangre y en pequeñas concentraciones. Y por la sangre se transporta a través de proteínas transportadoras para dirigirse a ¿dónde? A las células diana, ¿cierto? A las células blanco, donde van a reaccionar a través de sus receptores a las hormonas. ¿Qué más transporta la sangre? Sustancia de desechos, ¿cierto? Producto del catabolismo celular, las células también secretan sustancia de desecho. ¿Estamos? Urea, ciúrico, amoníaco, creatinina, entre otros, ¿cierto? Para luego ser eliminados. Se supone que por la sangre van a ser transportados y van a ser conducidos hacia dónde? Ellos, y son sustancias de desecho, hacia los principales órganos excretores que tenemos. ¿Cuáles son? Nuestros riñones. ¿Ya? Y son eliminados hacia afuera, ¿no? Vía urinaria, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otra función de la sangre? Regulación. ¿Qué cosa regula la sangre? El equilibrio ácido-básico. Ustedes ya más o menos saben qué cosa quiere decir ácido-básico, ¿recuerdan? Una regla, un parámetro de pH de 0 a 14, donde 7 es pH neutro y muy por debajo de 7 dice que es ácido, y muy por debajo y muy por encima de 7 es básico. Ahora vamos a ver que el pH en la sangre es
7.30 y tantos a 7.4, o sea, es ligeramente básico, ¿cierto? Ligeramente. Entonces, pero hay situaciones en que el pH puede variar en forma extrema. Bajar demasiado, produce una acidosis metabólica o acidosis, ¿cierto? O alcalosis metabólica. Experimente que con un sistema de amortiguación, un sistema de regulación que regula cambios, ¿cierto? De pH. Ahí está el grupo de los fosfatos, carbonatos, ácido carbónico, bicarbonatos presentes en la sangre. Eso entonces regula el equilibrio ácido-base. ¿Qué más regula la sangre? El equilibrio hídrico. ¿Cómo regula el equilibrio hídrico en nuestra sangre? Por ejemplo, sabemos que la cantidad de sangre que circula en nuestro organismo más o menos debe ser alrededor del 8% de nuestro peso corporal. ¿Perdón? Pero la cantidad total de líquido circulante de nuestra sangre, incluyendo la sangre, se conoce como el nombre de volemia. O sea, nuestra volemia más o menos representa el 8% de nuestro peso corporal. Y si subimos como peso promedio en 70 kilogramos, el 8% ¿cuánto es? 5.6 litros, ¿cierto? Más o menos el promedio de sangre presente en la persona, ¿no? 5.6 litros en promedio, ¿cierto? Con una diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya? Pero ¿qué pasa si de pronto empezamos a tomar bastante agua? ¿Cierto? Ingresa bastante agua. Esa agua que ingresa llega a nivel intestinal y se absorbe. Eso explicaría que en cierto momento, en forma temporal, había un incremento de la volemia, ¿cierto? Y ese incremento temporal no debe ser estacionario, permanente. Entonces, parte de esa volemia va a ser conducida a los riñones, ¿cierto? Y a ese nivel se va a regular, bueno, el equilibrio hídrico, ¿cierto? Eliminando el exceso, estamos y reteniendo cuando se requiere. ¿Ya? También nuestra sangre regula la temperatura corporal. Porque ya estamos en neuro, creo que el neuro ya hemos visto, ya se acuerdan cuando tenemos tocado el tema del hipotálamo, y el hipotálamo también se encuentra el centro regulador de la temperatura corporal, ¿cierto? Pero la sangre, ¿cómo regula nuestra temperatura corporal? Nosotros sabemos que del corazón nacen grandes arterias, los grandes vasos, ¿no? La arteria aorta y el tronco arterial pulmonar. La arteria aorta es una arteria de gran calibre, ascendente, callado, descendente, y su trayecto va dando ramas, arterias de mediano calibre, de menor calibre, ¿cierto? Arteriolas, capilares, vasos sanguíneos pequeñísimos, capilares sanguíneos superficiales. Entonces, como que la sangre de la parte interna, como nosotros somos como una máquina casi perfecta, entonces generamos calor. Ese calor interno va siendo conducido hacia la periferia, ¿cierto? Donde están los capilares sanguíneos superficiales y van a hacer, ¿cierto?, una temperatura de acuerdo al medio ambiente. Otra función de la sangre, mira, protección y defensa, ¿cierto? A través de que una protección y defensa, por ejemplo, el proceso de hemostasis, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? La hemostasis. Todos nos hemos hecho un corte, todos nos hemos cortado, un corte leve, estándar. Hemos observado que sangramos un momento y de pronto paramos de sangrar, ¿cierto? Luego observamos que se forma un coagulito y luego desaparece. Ese proceso, ¿cómo se llama? La hemostasis. Aquí tienen todos unos mecanismos, elementos, como las plaquetas, por ejemplo, y los factores de coagulación. Entonces, si nuestras plaquetas estuviesen muy alteradas, ¿cierto? Si el número de nuestras plaquetas estuviese muy por debajo de su normalidad, que vale de 150.000 a 450.000 plaquetas, ¿cierto?, por centímetro cúbico de sangre, estuviesen muy por debajo, sencillamente no garantizan la hemostasis. Y si tuviéramos algún problema en cualquiera de los 12 o 13 factores de coagulación, también, ¿cierto?, no vamos a garantizar la hemostasis, ¿no?, la detención, ¿cierto?, el sangrado, la formación de coágulos. Entonces, nos defiende. Además, también nos defiende a través del sistema inmunológico, ¿no?, con nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos, que lo vamos a ver de aquí a 3 semanas. ¿Ya? Otra función de la sangre regula la homeostasis, ¿cierto? Ya sabemos qué cosa es la homeostasis: equilibrio interno, ¿cierto? Equilibrio interno, equilibrio del medio interno. ¿De acuerdo? Ustedes ya saben qué cosa es medio interno, ¿no? Es el lugar acuoso en medio de la célula, ¿de acuerdo? Donde hay un compartimiento corporal, y uno de los compartimientos corporales, ¿cuál era? El espacio vascular, ¿de acuerdo?
ahí había un contenido del 5% en la parte líquida, ¿no? O sea, el 5% del 8% que es la sangre, 5% de la parte líquida de la sangre. Y va a regular también, ¿está? Mantenimiento entonces del medio interno. Pero ¿cuáles son las características de la sangre? Ya sabemos que es un tejido conectivo conjuntivo especializado, ¿cierto? Que se diferencia de las otras porque no es fija, es móvil, ¿cierto? Circula. Vasos sanguíneos cerrados. La sangre sabemos que tiene dos fases, ¿cierto? Una fase sólida y una fase líquida. Luego vamos a decir que la sangre tiene dos componentes, ¿no? Elementos formes de la sangre y el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo a su vez presenta también componentes, ¿cierto? Ahí vamos a ver que hay solutos. Los solutos vendrían a ser también parte de la fase sólida, ¿cierto? Porque la fase líquida solamente es la masa sanguínea. Aquí tenemos, mire, el pH de la sangre, 7.3, 36, 7.4, 42. Ligeramente alta y nuestro pH de nuestra sangre. ¿Está? Esta es la temperatura de la sangre, por si acaso, ¿no? No es la temperatura a este nivel, ¿cierto? Profesor, ¿no es 37? No. 37 es la temperatura corporal a este nivel, ¿cierto? Por ejemplo, el maxilar. Esto es directamente en la sangre, 38 aproximadamente. Viscosidad, bien, la sanidad. Y eso que acá hemos dicho que no. Nuestra volemia representa más o menos el 8% del peso corporal, ¿cierto? 8% del peso corporal representa nuestra volemia. ¿Estamos? Volemia, volumen, etnia, sangre, ¿cierto? Volumen, cantidad de circulares, ¿no? Vamos a ver. Ahora, ¿pero cómo se ha formado la sangre? O sea, al proceso de formación de la sangre, porque nosotros en todo momento, ¿cierto? Y en forma imparable estamos produciendo sangre. Lo hemos producido antes de nacimiento, lo estamos produciendo después de nacimiento, ¿cierto? En la etapa prenatal y seguimos, ¿cierto? En la etapa postnatal. ¿Ya? Ese proceso de formación de la sangre, ¿cómo se llama? Se le conoce con el nombre de hematopoiesis. Lo contrario, lo antónimo, sería la hemocateresis, que lo vamos a ver, ¿cierto? La próxima semana. ¿Ya? La hemocateresis. Ahora vamos a ver la hematopoiesis, la formación de la sangre. Y si en la sangre hay presencia de elementos formes, células sanguíneas, ¿cierto? O corpusculares como los eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Entonces, si yo quiero diferenciar la formación de ellos, ¿cierto? En forma ya diferenciada, tendría que decir eritropoiesis, ¿cierto? Que es un tema que está más adelante, el inicio de la eritropoiesis. Después viene la eritropoiesis, trombopoiesis, leucopoiesis. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver en esta clase, ¿no? ¿Ya está? Aquí tenemos, mira, en la hematopoiesis prenatal, o sea, antes del nacimiento, ¿cuáles son los órganos, ¿cierto?, que forman sangre? Por ejemplo, el primer órgano hematopoiésico sería ¿quién? El saco vitelino. Dentro de los vasos sanguíneos, el saco vitelino. A esta etapa, ¿cómo se le conoce? La etapa meloblástica. Algunos de ustedes se le llaman mesoblástica, lo que le ponen acá es bueno, ¿ya? Meloblástica, mesoblástica. Ya está, así que no hay ningún problema. Si el examen está con L, con S, no hay ningún problema. No, pues hay un truco. Si en el examen no se pone truco. ¿Ya? Luego, miren, a partir de la quinta semana de vida fetal, el hígado, miren. El hígado, órgano hematopoiésico, ¿no? ¿Y cómo se llama esa etapa? La etapa hepática, ¿cierto? Por el hígado. Y a partir ya, mira, del quinto o sexto mes de vida fetal, ¿cierto? Hacia adelante, la médula ósea y el hígado, principalmente la médula ósea, ¿cierto? Es el principal órgano hematopoiésico. La médula ósea. ¿Qué cosa quiere decir médula? Central, ¿cierto? Ósea, hueso, ¿cierto? Allá. Entonces, en el hueso se supone que hay, ¿cierto?, cavidades, ¿no?, centrales ahí. Y ahí van a haber células, se ponen, ¿no?, células en el hueso, productoras, ¿cierto?, células activas productoras de sangre, ¿vamos? A esas células activas productoras de sangre se llama justamente médula ósea roja, ¿no? MOL, ¿cierto? Médula ósea roja. ¿Por qué decimos células activas productoras de sangre? Porque esas células, ¿cierto?, a medida que pasan los años,
Muchas de ellas se vuelven inactivas, ¿cierto? Y al ir inactivándose van acumulando gotitas de grasa y le dando esa apariencia medio amarillenta, por eso que a esa médula se llama médula ósea amarilla, ¿cierto? ¿Y cuándo ocurre esto? Miren, más o menos. Al nacimiento, la médula ósea, ¿cierto? Hasta más o menos hasta esta edad, 19, 20 años, la médula ósea se pone roja, ¿cierto? La activa, y es el órgano hematopoyético por excelencia, ¿cierto? Todas las médulas óseas van produciendo, ¿no? Hasta más o menos llegar a la etapa adulta, 20 años estamos terminando la juventud, estamos haciendo la adultez ahí, y va a haber lentamente un retiro paulatino de la médula ósea roja, ¿cierto? Y esas células se van inactivando y van incorporando gotitas de grasa y van convirtiéndose en la médula ósea amarilla. Pero para compensar este retiro paulatino, otras estructuras, ¿cierto? Van a tomar ahora el papel de formar sangre. Entonces van a aparecer nuevas estructuras hematopoyésicas. Por ejemplo, quienes todavía, algunas epífisis, ¿cierto? De los huesos largos, sobre todo del húmero y el fémur, todavía tienen actividad hematopoyética. ¿Cómo se llama este hueso? El esternón, vamos, la clavícula, las costillas, la sínfisis púbica, las vértebras, ¿cierto? Las vértebras van reemplazando y van produciendo sangre, ¿cierto? Van haciendo órganos hematopoyésicos. ¿Ya? Entonces, hematopoiesis, formación ¿cierto? De la sangre. Y cuando hablamos de sangre, implica también los elementos formes de la sangre, ¿cierto? Y los elementos formes de la sangre son los llamados elementos formes corpusculares, ¿vamos? O células sanguíneas, ¿ya? Pero todo este es un esquema muy simple, simplemente vamos de lo simple a lo mejor, ¿no? De los más detalles, también. Todo parte de esta célula, ¿no? Una célula madre hematopoyésica, stem cell, ¿cierto? Es una célula madre pluripotencial. Cuando hablamos de células madres, hay células madres totipotentes, multipotentes, pluripotentes, ¿cierto? O sea, ¿no? Totipotencial, ¿no? Multipotencial, pluripotencial. Esta célula madre pluripotencial se va a diferenciar en dos células hijas, que también van a ser células madres. Por un lado, la célula madre mieloide, y por otro lado, la célula madre linfoide. A partir de estas dos células madres, que son dos células progenitoras, van a dar origen a todos los elementos formes de la sangre. ¿Y no son los elementos formes de la sangre? Aquí está. Por ejemplo, aquí me dicen los monocitos granulocitos, ¿cierto? Claro, porque los leucocitos, que son 5 leucocitos, sabemos que de los 5 leucocitos se agrupan en dos grupos, ¿cierto? Algunos que presentan gránulos se llaman granulocitos. ¿Y ellos quiénes son? Ellos son los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, ¿cierto? Y aquellos que no tienen gránulos son dos. Uno de ellos es el monocito, ¿ya está? Y el otro es el linfocito. ¿Por qué se lo ha separado? Porque de acuerdo a este esquema estamos llevando que la única célula sanguínea que se va a originar de una célula madre mieloide es justamente el linfocito, ¿sabes? El linfocito. El resto, ¿cierto? Incluyendo los trombocitos, las plaquetas, y los eritrocitos, glóbulos rojos, se van a diferenciar a partir de una célula madre mieloide, ¿cierto? Mieloide. ¿Y qué implica mieloide? Miel, ¿cierto? Canal medular. Medular, ¿ya? Hasta, o sea, médula ósea. Médula ósea. ¿Vamos? Y esto se supone que se va a formar aquí, ¿no? Linfocito. ¿Vamos? A partir de célula madre linfoide. ¿Ya? Es un tema bien simple. Pero aquí yo te voy a decir una cosa, ¿no? Que el monocito luego se diferencia en macrófago. ¿Ya? Y que el linfocito B luego se diferencia en célula plasmática. Y que la célula plasmática es la que va a producir a los únicos anticuerpos naturales que el organismo los produce, los sintetiza, que son las llamadas inmunoglobulinas, ¿cierto? Con todos sus tipos y variantes, ¿no? De inmunoglobulinas. ¿Ya? Un poquito más de detalle aquí en este esquema. ¿Está? Lo mismo aquí bien. Aquí está la célula madre entonces pluripotencial, aquí arriba. Como se ve bien, aquí está la célula madre pluripotencial.
¿Ya? Acá hay una leyenda. Y acá dice UFCE, UFCME, UFCGM. ¿Cierto? Unidades formadoras de colonias eritroides. ¿Estamos? Eritroides. UFCME quiere decir unidades formadoras de colonias megacariocíticas. UFCGM, unidades formadoras de colonias granulocitos macrófagos, quiere decir, ¿no? En esa leyenda. Y aquí en esa leyenda tenemos acá células progenitoras. ¿Y quiénes son las células progenitoras? Estas, ¿cierto? Las células madres, ¿no? La mieloide por un lado y la linfoide por otro lado. Y luego viene acá las células prepulsoras o blastos. Aquí están todos los blastos. Todos los blastos. Luego vienen acá los elementos corpusculares, los elementos formes, que vendrían a ser todos ellos. Y luego vienen acá las células tisulares. Claro, porque hasta ese nivel todo esto se da, ¿cierto?, a nivel de médula ósea. ¿No? A nivel de médula ósea. ¿No? Y ellos, algunos, tienen que salir hacia la sangre. ¿Vamos? Y circulan por la sangre, ¿no? Una vez que se forma, se van hacia la sangre, ¿no? Y circulan por la sangre. Y algunos de ellos tienen que salir de la sangre hacia el tejido, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quiénes? Los glóbulos blancos, ¿cierto? Salen hacia el tejido, ¿no? ¿Cierto? Para defendernos, ¿no? Participar en la defensa, como lo hacen, por ejemplo, los macrófagos. Los monocitos, al salir del torrente sanguíneo, ¿cierto?, hacia el tejido, se convierte en un macrófago. Por eso que aquí comentamos de monocitos macrófagos. ¿Ya? Igual, ¿cierto? Los linfocitos B, se supone, al salir del tejido, ¿cierto?, se van a diferenciar en las demás células plasmáticas. ¿Ya? ¿Qué observamos aquí? Que a partir de la célula madre pluripotencial o stem cell se diferencian esas dos células madre, ¿no? Por un lado está la célula madre mieloide y por aquí está la célula madre linfoide. Estas células, ¿cierto?, se van a diferenciar, o sea, van a sufrir diferenciaciones, varias divisiones, ¿cierto? Van a aparecer células que todavía no están diferenciadas, ¿cierto? O sea, no se puede tener definir un nombre específico. Son células indiferenciadas. ¿Ve? Van a dar lugar a la formación de unidades formadoras, familias, ¿cierto? Unidades, por ejemplo, a partir de células madre mieloides se diferencian en unidades formadoras de colonias eritroides. ¿Qué cosa quiere decir eritroides? Oides, androide. ¿Es un nombre? No es un nombre, ¿cierto? Es parecido al nombre. Estamos eritroide, insulinoide, eritroide. No es citocito, pero es muy parecido, ¿cierto? O sea, todavía no está diferenciado. Aquí va a haber varias divisiones, como lo vamos a ver en las láminas. Estamos en un esquema general solamente, ¿no? Entonces, estas unidades formadas por las eritroides, oides, ¿cierto? Va a haber diferenciaciones hasta que por fin aparece la primera célula diferenciada de la serie roja, porque esto es la formación de la serie roja, formación de la serie planetaria, y todo eso se acaba en la formación de la serie blanca. ¿Ya? La próxima semana te van a comentar que hay un tipo de anemia en donde toda esta serie se viene al suelo, ¿cierto? Y puede ser una anemia grave, ¿cierto?, que puede ser inclusive mortal. Eso te lo van a comentar en el seminario. Entonces, bien. Aquí aparece la primera célula diferenciada de la serie roja, que es el proeritroblasto, ¿cierto? Sobre este proeritroblasto va a actuar una hormona que se produce principalmente en el riñón, ¿cierto? Casi todo en el riñón, 90% más o menos del riñón, y un pequeño 10% aproximadamente en el hígado. Estamos hablando de la EPO, la eritropoietina. Y en ese momento vamos a ver exactamente en qué célula del riñón la sintetiza. Esa hormona va a actuar sobre el proteoblasto, inclusive antes que se forme el proteoblasto también actúa a ese nivel, ¿estamos? Pero ¿qué es lo que va a hacer esa hormona sobre este proteoblasto? Va a inducir, ¿cierto?, dos acciones importantes a partir de ahí, ¿no? Va a hacer que este proteoblasto inicie la síntesis de la hemoglobina. Aunque la síntesis, ¿cierto?, se inicia un poquito antes, pero como todavía no está diferenciado, ¿cierto?, entonces uno lo asume a partir de aquí, ¿no?, porque es una célula diferenciada, ¿estamos? Entonces inicia la síntesis de la hemoglobina, ¿ya? Hemoglobina, ese pigmento respiratorio presente en la sangre, ¿no?, en el ericocito. Y la otra acción es que
hace que este petroblasto comience a diferenciarse rápidamente. Aquí aparecen entonces varias células diferenciadas. Eritroblasto basófilo, ¿cierto? Eritroblasto policromático, ortocromático, hasta que, ¿cierto? Este eritroblasto, que era una célula así de forma de esfera, presentaba núcleo, ¿cierto? Estas eran células nucleadas. Entonces, antes de diferenciarse en el reticulocito, pierde su núcleo. Ahí está, ahí dice eyección de núcleo, ¿cierto? Enucleación, eyección de núcleo, por acción justamente de esa hormona, ¿no? Y se diferencia en reticulocito. ¿Estamos? Este reticulocito va a completar su madurez, ¿cierto? Unas horas, y luego va a salir al torrente sanguíneo, y al cabo de 24 o 48 horas se diferencia completamente, ¿cierto? Y toma la forma ya, ¿no? La forma que conocemos del eritrocito, una célula bicónica llamada eritrocito. Lo mismo, miren, a partir de esta célula madre mieloide se diferencia en unidades formales colonias megacariocíticas. Está la leyenda megacariocíticas. Mega, ¿cierto? Células grandes. Esta se diferencia en esa célula precursora llamada megacarioplasto. Vamos a comentar la próxima. Este megacariocito luego se va a diferenciar en la célula adulta representativa llamada megacariocito. Y la fragmentación citoplasmática de ese megacariocito da lugar a una gran cantidad de fragmentos citoplasmáticos. Algunos textos dicen, la llaman también células sanguíneas o elementos formes. Otros lo llaman fragmentos. No son células, son fragmentos citoplasmáticos. Bueno, ahí no hay ningún problema. Llamadas trombocitos. Ellos van a participar en el proceso de la hemostasia, ¿no? Las plaquetas tienen un papel importantísimo en el proceso de la hemostasia, sobre todo en la primera y segunda fase de la hemostasia. Y justamente ese sería, ¿cierto? La próxima semana vamos a ver el seminario, y la próxima vamos a hacer una práctica que se llama tiempo de sangría y coagulación. Entonces ahí vamos a comentar justamente de estas plaquetas, que es tiempo de sangría y coagulación. Lo que se trata es de evaluar justamente la primera, segunda fase de la hemostasia. ¿Qué cosa de valor ahí? Tanto el número y la funcionalidad de las plaquetas, ¿cierto? Que estén correctas. Lo mismo, miren, a partir de esta célula madre mieloide, también va a diferenciarse en algunos blastos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está, mira, el mieloblasto eosinofílico, y esto se diferencia en el eosinófilo. Ustedes ya saben por qué se le ha puesto eosinófilo a esa célula, ¿cierto? Porque ahora, estos tres, el eosinófilo, basófilo y el neutrófilo, son los llamados granulocitos. Ellos tienen gránulos en su citoplasma, pero son gránulos, claro, pero son gránulos de secreción. O sea, sus gránulos de ellos tienen contenidos, ¿cierto? Que van a participar en ciertos procesos. Contenidos. O sea, hay gránulos primarios, secundarios, hay inclusive hasta terciarios, que tienen ahí un contenido que lo vamos a ver. Cuando estos gránulos se desgranulan, se supone que vierten sus contenidos. ¿Estamos? Ahora, ahí está. Entonces, sus gránulos, se funcionan fácilmente con colorantes ácidos. Hematovacina oxida, ¿cierto? ¿Por qué se le ha puesto basófilo a él? Porque sus gránulos se funcionan con colorantes básicos. ¿Qué colorante básico conocemos, por ejemplo? ¿Qué han llevado el año pasado? ¿Qué colorante básico conocen ahora? ¿Ah? Hemos llevado ya hasta el año pasado biología y eso así, ¿no? Básico. Ah, es un remetimiento. ¿Por qué se le ha puesto el neutrófilo a él? Porque sus gránulos no se tincionan ni con ácidos ni con básicos, ¿cierto? Son neutros. Ellos tres también, por presentar sus núcleos de diferentes formas, ¿cierto? A ellos tres también se llaman los polimorfos nucleares. PMN. Polimorfo nuclear eosinófilo, polimorfo nuclear basófilo, polimorfo nuclear neutrófilo. ¿Ya? Está. Ahora, pero este neutrófilo se define a través, ¿cierto?, de una unidad formada de colonias, ¿sabe? Granulocitos macrófagos. Porque esta unidad formada de colonias granulocitos macrófagos
Se ha diferenciado en estos dos, en el mieloblasto, miren, y luego el neutrófilo y este monoblasto, ¿cierto? Para formar el monocito. Pero ¿por qué dice acá macrófago? Porque este monocito hemos comentado que cuando sale ese tejido se transforma en un macrófago. ¿Quiénes son o quiénes constituyen las primeras y segundas líneas de defensa? Primera y segunda línea de defensa. O sea, ¿quiénes son los primeros que salen a defendernos cuando hay un agente, cierto, extraño que ingresa en el organismo? Los neutrófilos en primer lugar y los monocitos en segundo lugar, ¿cierto? Y los monocitos a salir se convierte en un macrófago, ¿cierto? Monocito, macrófago. Y de esta célula madre linfoide dará origen a las dos, ¿cierto? A los linfocitos. Y los linfocitos son dos tipos, ¿no? Linfocitos T y linfocitos B. ¿Ya? El linfocito T a su vez, lo vamos a comentar cuando estemos aquí, esta a su vez se diferencia en linfocitos T4, linfocitos T8, ¿cierto? Va a depender de qué, de qué proteína, de qué marcador presente, ¿cierto? Si presentan el CD4 serán linfocitos T4, y si presentan el CD8 serán linfocitos T8. ¿Estamos? ¿Está? El T4, bueno, eso lo vamos a comentar más o menos. Y este linfocito B se diferencia luego en las células plasmáticas, productoras de los anticuerpos. Los únicos anticuerpos que producimos son las llamadas inmunoglobulinas. Y ahora vamos a tocar el tema de grupos sanguíneos también. Y vamos a hablar de anticuerpos, anti-A y anti-B. ¿Cierto? Estamos diciendo que los únicos que utilizamos son las llamadas inmunoglobulinas. Entonces, el anti-A y el anti-B, ¿qué cosas son? O sea, anticuerpo A, anticuerpo B, ¿qué cosas son? Que son inmunoglobulinas, anti-A y anti-B. No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aparecen anti-A y anti-B? ¿Quién sintetiza? ¿Qué células el organismo ha sintetizado anti-A y anti-B? Está, lo vamos a ver más tarde. Entonces, ya saben, miren, la sangre presenta dos componentes, ¿cierto? Por un lado, aquí está plasma sanguíneo y los elementos formes, formados o corpusculares. ¿Quiénes son estos elementos formes, formados o corpusculares? Eritrocitos, hematíes, ¿cierto? Glóbulo de bisocero o glóbulos rojos. ¿Quiénes son los otros? Leucocitos, glóbulos blancos, ¿no? Trombocitos, plaquetas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un tubo de prueba. Hemos vertido una cantidad de sangre hasta este nivel y de pronto estamos aquí observando que al rato, ¿cierto? Que está en reposo, vimos que los elementos formes se precipitan, se sedimentan. Esto que acá representa entonces estos eritrocitos precipitados, que se han sedimentado. Se supone que esto que está aquí, esto representa los eritrocitos. Y esta parte que está aquí, los leucocitos y los trombocitos. Y todo este líquido sobrenadante, ¿cierto? Que está encima, ¿qué representa? El plasma sanguíneo. Siempre y cuando estamos, porque este es un tubo de prueba, ¿cierto? O sea, la sangre ha salido hacia el exterior. ¿Estamos? Cuando la sangre sale hacia el exterior, ¿qué va a pasar? Los factores de coagulación se empiezan a activar en forma, ¿cierto? Una tras otra en forma de cascada, la cascada de coagulación. ¿Cierto? Y al activarse, ¿qué va a suceder? Va a formar coágulos. Entonces, si yo quiero que esta sangre, ¿cierto?, se mantenga incoagulada, yo tengo que agregarle aquí un anticoagulante. ¿Cierto? O sea, si a esa muestra de sangre yo le agrego un anticoagulante, ¿cierto?, exógeno, ¿cierto?, un anticoagulante externo, ahí lo agitamos, lo centrifugamos, lo hacemos reposar. Este líquido sobrenadante se llama plasma sanguíneo. Pero si no le agrego un anticoagulante, ¿cierto?, aquí se forma el coágulo y este líquido sobrenadante se llamaría suero. ¿Cuál es la diferencia entre suero y plasma? El suero carece de factores de coagulación. ¿Por qué? Porque como no hay un anticoagulante, los factores se han activado, ¿cierto?, uno tras otros para formar el coágulo. Aquí y acá ya no hay factores de coagulación. En este caso es plasma sanguíneo. ¿Cuáles son los componentes del plasma sanguíneo? Por un lado está el agua y los solubles. ¿Está? Agua, gran cantidad de agua. 91.5% de agua constituye el plasma. Y el resto, 8.5% serían los solutos, ¿cierto? Y de ellos, hay solutos
¿cierto? Los clásicos solutos, acá están todos los iones de cloruro, etc. Y están aquí también los llamados solutos proteicos, o sea, las proteínas plasmáticas. Nosotros ya sabemos quiénes son las proteínas plasmáticas, ¿recuerdan? Albúmina, globulina, fibrinosa. ¿Ya? Vamos a ver, lo mismo también, acá está, ¿ven? Rojo, ¿cierto? Blanco, semillas, aquí. Plasma sanguíneo, no se ve. Aquí tenemos ya algunas formas diferenciales, mira, de los leucocitos. Y aquí está, ¿cierto? La célula micónica llamada eritrocito. ¿Ya? Elemento de la sangre. Vamos a ver. Lo mismo, simplemente, ¿no? Ellos, ¿cierto? Circulan por la sangre, ¿está? Para diferenciarlo, lo que vamos a comentar también. Esto entonces representa, fíjense, plasma sanguíneo, estamos, una muestra anticoagulada. ¿Ya? Anticoagulada. No le puedo agregar citrato trisódico, EDTA, entre otros, ¿cierto? Para que no se coagule. ¿Ya? Se supone que esto, miren. Ahora, se supone que esto pues acá es el 100%. Vamos, y este es un porcentaje de este 100%. Ese porcentaje de los elementos formes que se precipitan en una columna de sangre anticoagulada, a ellos se conoce con el nombre de hematocrito. Vamos a ver, está, el hematocrito. El hematocrito. Vamos, esto. Y esto representa más o menos el 45% en promedio. Una ligera diferencia en las mujeres, ¿cierto? 2 menos 2 menos 3. Vamos, esto representa al promedio, claro, ¿no? 45 por 100. Y el 55 restante sería el plasma sanguíneo. De ellos sabemos que casi todo, ¿cierto? Son los eritrocitos. De este 45 casi todos también. Casi un 99% son los eritrocitos. Claro, porque la cantidad de eritrocitos en un centímetro cúbico de sangre es una millonada. ¿Ves? 4.8, 5.9, o sea, alrededor de 5 millones, mientras que los leucocitos solamente son miles, ¿cierto? De 6.000 a 9.000. Las plaquetas un poquito más, ¿no? 150.000 a 450.000, pero los eritrocitos son millones. ¿Ya? Millones. Entonces, este es el hematocrito, ¿no? El hematocrito, ¿qué cosa me va a evaluar? Miren, evalúa, por ejemplo, la policitemia. ¿Qué cosa es la policitemia? Incremento, ¿cierto? Exagerado del número de eritrocitos, ¿cierto? ¿Y cuál es la causa? Miren, ¿cuál es la causa determinante de la politemia? La hipoxia. ¿Qué cosa es la hipoxia? Disminución de oxígeno tisular, ¿cierto? Como ocurre, por ejemplo, en la altura, en la sierra. Uno se va a la sierra, poca presión, ¿cierto? Hay poca atmósfera, poca presión atmosférica, ¿cierto? Poca presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo para compensar ello? ¿Qué hace? Nuestros riñones, ¿cierto? Las células yuxta del riñón empiezan a soltar grandes cantidades de topoietina para inducir la eritropoiesis. Allá. Entonces, hay una. ¿Y cosa es eritropoiesis? Producción de glóbulos rojos, de eritrocitos. De pronto se incrementa tremendamente, se llama policitemia. Pero si esta, ¿cierto? Es por esa causa fisiológica, se dice que es una policitemia fisiológica, ¿cierto? Pero si esto ocurre aquí en Lima, por ejemplo, que no tiene nada que ver, la presión parcial disminuida, estamos por un problema renal, lo vamos a llamar policitemia vera o verdadera, o sea, patológica. ¿Qué más se evalúa? La anemia, ¿cierto? Evalúa, ¿no? Y justamente este es un tema que lo vamos a comentar la próxima semana, la anemia, ¿cierto? Hay que definir bien el término de anemia. No me vayan a decir, anemia es el número de eritrocitos. Anemia es el número de hemoglobina, ¿cierto? Ya está, eso lo dice internet. Ustedes tienen que pensar qué cosa es anemia. Anemia, ¿cierto? Claro. ¿Habrá anemias en donde el número de eritrocitos esté normal? Ahí está. ¿Habrá anemia en donde el número o el recuento centro de hemoglobina esté normal? Si no está anémico, sí lo está. O sea, aquí van a hablar ustedes de la anemia macrocítica, microcítica, normocítica, ¿cierto? Y esas anemias que le he puesto en la primera lámina, en la segunda lámina, dentro de qué tipo, ¿cierto? Se encuentran, ¿no? Si es normo, macro o microcítico. ¿Ya?
anemia. También evalúa pérdida de sangre, mira. ¿Qué me acá? La disminución de 4 o 5 puntos equivale a una unidad de sangre, ¿cierto? Vamos a ver. Normal, 45%, miren. ¿Ah? Si considera anemia, por debajo de 40, miren, y hipotemia por encima del 50% del hematocrito, ¿cierto? Del hematocrito. ¿Ya? Aquí podemos entender el ejemplo. Para entender bien, para entender eso lo de macro, micro y normocítico. Esto acá es el hematocrito normal. ¿Estamos? Yo puedo colocar aquí un ejemplo nomás. 10 eritrocitos. 1, 2, 3, 4, 10 eritrocitos. Del tamaño normal. ¿Cierto? O sea, el tamaño está normal. El tamaño está normal. Pongo yo 10 eritrocitos. Sin embargo, está anémico. ¿Cierto? Porque el tamaño está normal, pero su número puede estar alterado. ¿Cierto? O su número puede estar alterado. ¿Ya? Pero si esos 10 y esa anemia se llama anemia normocítica, de acuerdo, ¿cierto?, al tamaño celular. ¿Ya? Pero si esos 10 eritrocitos estuviesen de tamaño grande, los coloco aquí, se supone que esto que estaba aquí, que era mi 45% de hematocrito, ahora está acá, ¿cierto? Esos 10. Me van a salir una anemia llamada macrocítica. ¿Estamos? El tamaño aumentado, más no el número. ¿Entienden, no? O puede ser también que esos 10 que están aquí, esas 10 células, ¿cierto?, rojas, están chiquititas, muy chiquitas, ¿cierto? Y en todo caso, el hematocrito que lo queda así, puede disminuir así. ¿Estamos? Y esa anemia se le llamará microcítica, ¿no? El tamaño, no el número, ¿estamos? Ni la hemoglobina. Ya, para diferenciarlo. Aquí están los elementos, miren, que forman parte del plasma sanguíneo. Ya hemos dicho, ¿no? 91.5% es agua y el resto 8.5, miren. 1.5 del resto solutos y no proteicos, y aquí están los proteicos. Entonces, aquí están las proteínas plasmáticas, albúminas, miren. Más albúminas, ¿no? Por eso que la albúmina y la albumina, ¿se acuerdan? Estos tres determinaban la presión osmótica, ¿se acuerdan? Osmótica u osmótica del plasma. ¿Recuerdan? Estas tres proteínas plasmáticas. Aquí está la diferencia, miren. La diferencia entre plasma y suero. ¿Recuerdan? El suero carece de factores de coagulación. Porque han formado el coágulo, una muestra anticoagulante. Aquí tenemos todos los frutos no proteicos. Aquí cosas hay en la sangre. Eso de acá, aquí le falta un guión, ¿cierto? Un radical, ¿no? Este es el ion bicarbonato. Forma parte de un sistema tampón, ¿cierto? Sistema tampón o buffer. Carbonatos, fosfatos, ¿verdad? Ácido carbónico, bicarbonato. Y en la sangre está aquí el bicarbonato. ¿Y qué es un sistema tampón o buffer? Aquel sistema que va a regular cambios bruscos de pH. Eso regula cambios bruscos de pH. Esto para amortiguar. Vamos a ver. Aquí tenemos las células sanguíneas y tenemos acá unos parámetros de normalidad. Por ejemplo, los eritrocitos, hematíes o glóbulos de bisocero. El rango de 4.8 a 5.4 millones. En vez de poner millones, voy a poner acá por 10 a la 6. Es lo mismo, ¿cierto? 4.8 por 10 a la 6, 5.4 por 10 a la 6. Ese valor de 4.8 por 10 a la 6 es un valor referencial para, ¿cierto?, para de las mujeres, y el 5.4 para de los varones. ¿Ya? Referencial. El tiempo promedio de vida es 120 días. Al cabo de estos 120 días, ¿qué va a pasar con estos eritrocitos? Van a ser degradados. Pero muchos de ellos, ¿cierto? Claro, este es el tiempo de las expectativas de vida, ¿no? Muchos de ellos no llegan ni, ¿cierto?, ni al día, no día. ¿Ya? Entonces, a la degradación lo vamos a llamar hemocateresis, ¿no? Aquí tenemos algunas, ¿cierto? Una función, por ejemplo, es transportar gases, ¿cierto? Como el oxígeno, por ejemplo. Número de las plaquetas, mira, recuento de plaquetas, 150.000 a 400 o 450.000. Tiempo de vida promedio de 8 a 10 días, ¿no? ¿Dónde participa? En el proceso de la hemostasis, sobre todo la primera y segunda fase de la hemostasis. Estamos, o mejor dicho, en la hemostasia primaria.
¿Ya? Aquí tenemos a los leucocitos, mira, acá está un rango de normalidad de 4000 a 11000, otros dicen de 6000 a 11000, bueno, de 4000 a 11000, ¿cierto? Su tiempo de vida es variable porque algunos viven horas nada más, ¿cierto? Minutos, horas, semanas, otros viven meses. Todos ellos participan en conjunto en la defensa. Vamos a ver. Los glóbulos rojos eritrocitos, ya lo hemos comentado acá, voy a avanzar. Ya sabemos que hay una hormona que viene aquí y va a estimular al proteoblasto y a la célula anterior a ella, que es una célula indiferenciada, para que se comience a sintetizar hemoglobina y comience a diferenciarse en varias células diferenciadas, ¿cierto? Varias divisiones hasta que se forme la primera, bueno, hasta que se forme el reticulocito. Y el reticulocito es el antecesor inmediato del eritrocito. En este esquema, mire, se ve acá igual, ¿no? ¿Qué cosa es eritropoiesis? Formación de glóbulos rojos, ¿cierto? ¿En cuántos días se puede formar eritrocitos, glóbulos rojos? Lo normal, más o menos, ¿en cuántos días? 7 días, ¿cierto? 7, 8 días, por ejemplo. Promedio, rango de normalidad. ¿Ya? Secretándose ciertas cantidades de hemoglobina. Perdón, de eritropoietina. ¿Están bien? Formación de glóbulos rojos. ¿Está? Aquí, mira, aquí aparece la primera célula diferenciada de la célula roja, el proeritroblasto. Por estímulo de la eritropoietina se diferencia el eritroblasto basófilo, algunos de ustedes lo llaman normoblasto, también lo mismo, basófilo, miren. No sé si ustedes ven, pero mira, acá están miren, las olas, ¿cierto? Las olas. Luego se diferencia en el policromático, ¿está? Y luego se diferencia en el ortocromático. Siempre por el estímulo de esa hormona, eritropoietina, la E. Luego, miren, ¿qué va pasando? ¿Ven? Este eritroblasto ortocromático, miren, sufre la eyección de su núcleo, estamos en la nucleación, miren. Pierde el núcleo, ¿cierto? Y aquí aparece ya el reticulocito, estamos en médula ósea, este empieza a diferenciarse, empieza a madurar, luego ¿cierto? Sale al torrente sanguíneo y al cabo de 1 o 2 días, aquí le da su forma, ¿cierto? Como lo conocemos, bicóncavo, llamado ya eritrocito, que tiene un tiempo promedio de vida como de 120 días. Esta es la secuencia, ¿cierto? Secuencia, ¿ya? Vamos a ver. Voy a comentar eso por el resto, ¿ya? Porque no sé otro tema. En la secuencia, miren, entonces, a partir de una célula plástica indiferenciada, ¿qué se forma aquí? Unidades, colonias, estas son unidades, colonias eritroides, pero grandes. Miren, ¿cierto? Primero aparecen unidades, colonias grandes, ¿cierto? Eritroides. Y después se van a hacer pequeñas, unidades, colonias eritroides, pero pequeñas. ¿Estamos? Y de a partir de aquí, de estas unidades, vamos a formar colonias eritroides pequeñas, se diferencian en esta primera célula diferenciada llamada proeritroblasto. Luego se diferencia en el blasto basófilo, también se puede llamar normoblasto, basófilo, lo mismo, eritroblasto o normoblasto, miren, policromático, después viene el ortocromático, el ¿cierto? Empieza y pierde su núcleo, que se diferencia en el retículo, sí. Y se diferencia en el hematíes, pero ¿cierto? Al salir del torrente sanguíneo. ¿Ya? Esto que acá es un esquema de la secuencia correcta y aquí se ve pues un poco más interesante. Igualito. ¿Ya? Unidades, formales, colonias, miren, pero grandes, ¿cierto? Eritroides, grandes. ¿Cuántas divisiones, miren? De 11 a 12 divisiones. ¿Cierto? Indiferenciadas todavía, ¿no? Todavía están. Acá está la célula madre pluripotencial, pluripotente, ¿cierto? Que da lugar a la formación de célula madre mieloide, estamos, mieloide, y esta empieza a diferenciarse en unidades, formales, colonias, eritroides, pero grandes en primer lugar, ¿no? Después se diferencian, miren, en unidades, formales, colonias, eritroides pequeñas, pocas divisiones, miren, 2 o 3 divisiones, y aquí están. Y a partir de aquí es que viene la EPO, ¿cierto? A hacer que esta comience a diferenciarse hasta que parezca la primera célula diferenciada, llamada proeritroblasto. ¿Está? La EPO, la eritropoietina.
¿cierto? Hormona producida en el riñón principalmente. Este eritroblasto sabemos que se diferencia en el eritroblasto, ¿de acuerdo? Basófilo, luego el policromático, y luego el ortocromático. Aquí se ve, ¿no? Hay nucleación, mira, pierde el núcleo, ¿cierto? Convierte en el reticulocito y luego eritrocito. ¿Ya? Lo mismo aquí, pero que no se ve esto. Aquí ya se ve con más detalle, ¿cierto? La secuencia, ¿no? Primera célula diferenciada, ¿sabes? Sófilo, policromático. Esto es el ortocromático, ¿cierto? O acidófilo ortocromático, reticulocito. Mira, acá se da la nucleación, eyección del núcleo, reticulocito y el eritrocito. Esto con más detalle más arriba, ¿sabes? Aquí está la célula madre o stem cell, la célula madre pluripotencial. Y esta célula madre da origen a dos células, ¿cierto? Por un lado está la célula madre linfoide, para arriba. Aquí está la célula madre mieloide. ¿No? Y estas dan origen a quién? A los tres elementos formes, pues, ¿no? ¿Está? Sigo esto porque es lo que me interesa ahorita. Vamos a añadir eritropoiesis. Acá están las unidades formales, colonias eritroides grandes, ¿cierto? Pero miren, acá está ya esta EPO. A partir de aquí, ¿cierto? Miren, las unidades formales, colonias eritroides pequeñas comienzan a tener diferenciadas hasta que aparece la primera célula diferenciada, ¿cierto? Y hay gran estimulación de esta hormona para que inicie síntesis de hemoglobina y se comienza a diferenciar en las células ya diferenciadas. El eritroblasto basófilo, policromático, y aquí está el ortocromático, reticulocito, y aparece el eritrocito. Vamos a ver. Entonces, miren, ¿cuántos pasos miren acá? Primero aparece la célula plástica indiferenciada. ¿Vamos? Luego, miren, la unidad de formada de colonias eritroides, ¿cierto? Grandes. Eso, bueno, miren, acá está. Primero, ¿cierto? Esta célula plástica indiferenciada. ¿Vamos? Y luego aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? 1, célula básica diferenciada, ¿no? 1, 2 sería, ¿cierto? Esta. Ahí está. 2. ¿Ya? Esta célula básica diferenciada. No, indiferenciada, todavía no está identificada, ¿cierto? No se puede todavía diferenciar, no se puede distinguir. ¿Dónde se encuentra? Médula ósea roja. ¿No? Hay pequeñas cantidades de sangre periférica, sufre diferenciación. Ahí está actuando la eritropoietina, ¿cierto? En cierto modo. Bien. Después están las unidades formadoras de grandes colonias de, ¿cierto? De eritroides, ¿no? Son cientos de miles, miren, grandes, ¿cierto? Bien, ¿cierto? ¿Ven? Pero aún así todavía no está identificada, porque la primera célula diferencial, ¿quién es? El proeritroblasto. Se encuentra en médula ósea, también en sangre periférica. Células diferenciadas primitivas sufren modificaciones. Luego, se continúa la unidad de formadas colonias eritroides, pero pequeñas. Unidades formadas de colonias, ¿cierto? Pequeñas, eritroides, pequeñas, ¿cierto? Eritroides pequeñas. No identificada igual, ¿cierto? Exclusivamente en médula ósea. La otra todavía había en sangre ósea y sangre periférica. Esta se divide por mitosis hasta que se diferencia en esto, ¿no? Estamos por mitosis y diferencia. Es la primera célula diferencial plenamente identificada. Y aparece también la presenta ARN. Esta, ¿cierto? Miren, comienza la síntesis de la hemoglobina, ¿cierto? Por acción de la EPO. ¿Saben? Se encuentra exclusivamente en médula ósea, miren, y se divide por mitosis. ¿Ya? Primera célula. ¿Mitosis por qué? Porque tiene núcleo, ¿cierto? Es una célula nuclear. ¿Ya? Tiene núcleo. Entonces se divide para diferenciarse en eso, pues, ¿no? En el basófilo, miren, está. ¿Cuánto mide el otro basófilo? Sigue el rol de RN, mira, ya empieza ya a formarse la hemoglobina, ¿cierto? Por acción de la EPO. Estamos viendo la EPO, se encuentra en medio de la ósea, sufre, miren, mitosis. ¿Está? Mitosis. ¿Ya? Igual, si continuamos con el policromático, miren, cuánto mide, el ARN empieza a disminuir, ¿cierto? ¿Estamos? Disminuir, miren. La hemoglobina aumenta por estímulo de la EPO, se encuentra en medio de la ósea, miren, y sufre también división mitótica. Y luego que continúa al ortocromático, ¿cierto? El ortocromático, miren, su ARN ya es escaso, gran cantidad de hemoglobina, ¿cierto? Este ortocromático, miren,
se encuentra en médula ósea y sigue el proceso de diferenciación. ¿En qué se diferencia el ortocromático al perder su núcleo? En el reticulocito, ¿cierto? Sí, y aparece aquí el reticulocito. Célula de menor tamaño, mira, esferoidal, sin núcleo, ¿cierto? Sin núcleo, mira. Sin ARN, aquí en hemoglobina, poco, ¿cierto? O sea, hasta aquí se dice que todavía hay síntesis de hemoglobina. Y cuando este eritrocito ya se forma como eritrocito, el eritrocito ya no produce hemoglobina, ¿cierto? Hasta aquí, mira. Solo se empieza hasta este estadio, ¿cierto? La hemoglobina. Los ribosomas y mitocondrias es un proceso de maduración. Y al madurar, supone que, ¿cierto?, va a adoptar la forma bicóncava y se va a llamar eritrocito. ¿Está? Al madurar, bien, la célula disminuye de tamaño, bien, aumenta la síntesis de hemoglobina y así hasta regresa el eritrocito. Y permanece ahí, son 2 o 3 días en médula y cuando sale, al cabo de 12 a 24 horas, pierde completamente ribosomas, pierde sus mitocondrias y adopta siempre esa forma bicóncava que tiene el eritrocito. Estamos bien, al cabo de 12 a 21 horas, un día más, ¿no? 12 a 24 horas, ¿ya? Aquí tenemos la evolución del glóbulo rojo, la diferenciación celular, bueno, hasta que aquí aparece el ortocromático. Y así hasta acá el eritrocito. Bueno, pero ¿cuáles son los fenómenos resultantes? Bueno, en esta diferenciación ha habido cosas: disminución progresiva del tamaño celular, inactivación progresiva del núcleo, ¿no? Aumento progresivo del contenido de hemoglobina, disminución del ARN, y todo eso dura más o menos 7 días, ¿no? 7, 8 días es el tiempo promedio normal de la formación del eritrocito. Si hubiese gran secreción de la eritropoyetina, supone que este tiempo de duración sería mucho menor, ¿cierto? Bueno, 3 a 5 días se puede aislar, ¿no? Ya está. Ahora, algunos requisitos para que sea la eritropoiesis: por ejemplo, cero partículas de condensados, bien, microambiente, proteína circulante, presencia de eritropoyetina y otras no sé qué tal. Esto lo vamos a explicar la próxima semana, porque todos ellos serían los llamados factores que intervienen en la eritropoiesis. Factores que regulan la eritropoiesis. O también se llaman factores hematínicos, ¿cierto? Entonces, son factores hematínicos: eritropoyetina, ¿cierto?, hierro, vitamina B6, B12, B9, ¿cierto?, ácido fólico. Todos estos son factores hematínicos, ¿no? Factores, ¿cierto?, o requisitos, miren, para la eritropoiesis, ¿no? En la práctica, ¿qué vamos a hacer? Grupos sanguíneos, ¿ya?